como invitado especial al hermano Marco Fidel Estrada del Instituto Espírita Allan Kardec. La programación es la siguiente. Primero, saludo a cargo del hermano Jaime Torres Salazar, subdirector del Instituto Espírita Allan Kardec. Segundo, oración a cargo de la hermana Clara Inés Díaz. Tercero, intervención del hermano Marco Fidel Estrada. Tema, continuación del libro Obras póstumas de Allan Kardec. La ciencia está llamada a construir la verdadera génesis de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Tema, manifestaciones visuales y transfiguraciones invisibles. Cuarto, participación de los asistentes. Quinto, oración de sanación y cierre a cargo de la hermana Gloria Mercedes Torres, quien les habla Cristina Isabel, y la dirección a cargo del hermano Jaime Torres. Sean todos bienvenidos a la programación en el día de hoy. Entonces, comenzamos. Primero, saludo a cargo del hermano Jaime Torres Salazar. Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto Allan Kardec. Allan Kardec es una institución que fue creada para todas las personas que quieran llegar hacia él. Por eso, desde ya, los estamos invitando para que en el mes de octubre, a mediados del mes de octubre, estemos todos acá congregados en Pitalito, donde iremos a sentir ese calor humano. Vamos a encontrar esa magnitud de conocimientos que nos traen los hermanos de diferentes lugares del país y al exterior. Agradecemos a todas las personas que nos acompañen en ese evento, en un evento que es de todos y para todos. Y la reunión de hoy, agradecemos al hermano Fidel Estrada que nos ha tenido esa disponibilidad para llevar adelante el estudio de esa gran obra que igual nos la dejara nuestro maestro Kardec y que fue ya escrita más adelante después de su desencarnación, pero fue publicada para que el mundo entero la conociera. Entonces, todos sean bienvenidos a esta reunión. Recordarles que Vitalito los espera siempre, que desea tenerlos acá reunidos y les agradece a todos los hermanos que hoy se han conectado, que por sí ya tenemos un buen número de hermanos que se han ya conectado a la reunión de esta noche. El tema sabemos que siempre nuestro hermano Fidel nos deja algunas inquietudes muy buenas acerca del estudio. Entonces, para todos, sean bienvenidos. Nuestro aprecio y consideración por haber participado o por participar de esta reunión. Que todos podamos dejar algo para bien de cada uno. Buenas noches. Muchas gracias, hermano Jaime. Segundo, oración a cargo de la hermana Clara Inés Díaz. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Nos disponemos y elevamos el pensamiento hacia nuestro Padre Celestial para darle infinitas gracias por este maravilloso día que ya pasó, la noche que está transcurriendo. Señor, cada día me levanto para darte primeramente gracias por darme la vida y la vida de la familia que me has dado. Gracias por la oportunidad de ver y disfrutar de tu creación. Me presento delante de ti para entregarte lo que soy y tengo, para que a tu tiempo y en tus manos mi vida sea hechura de tu amor. Con humildad acepto tu obra en mi historia, reconociendo que contigo todo lo puedo. Confiado que habitas en todo mi ser para darme la fuerza capaz de sentirte en cada acto de mi vida. Me abandono a tu acción con libertad para que estés a mi lado y aumentes mi fe y la mantengas en cada circunstancia. Sé de mi fragilidad y mis dudas. Solo con la confianza en ti, todo estará en su lugar para ser coherente entre lo que pienso, creo y realizo.
siendo dócil para que en mi realidad pueda experimentar que estás ahí y te sientas en mí y en mis hermanos. Señor, enséñanos a recibir las bendiciones del servicio. Todavía no sabemos, amado Jesús, comprender la extensión del trabajo que nos confiaste. Permite, Señor, que podamos formar en nuestra alma la convicción de que la obra del mundo te pertenece, a fin de que la vanidad no se insinúe en nuestros corazones con las apariencias del bien. Danos, Maestro, el espíritu de consagración a nuestros deberes y el desapego a los resultados que pertenecen a tu amor. Enséñanos a actuar sin las cadenas de las pasiones para que reconozcamos tus santos objetivos. Cariñoso Señor, ayúdanos a ser tus leales servidores. Maestro amoroso, concédenos aún tus lecciones. Juez recto, condúcenos a los caminos derechos. Médico sublime, restáuranos la salud. Pastor compasivo, guíanos a las fuentes de las aguas vivas. Ingeniero sabio, danos tu derrotero. Administrador generoso, inspíranos la tarea. Sembrador del bien, enséñanos a cultivar el campo de nuestras almas. Carpintero divino, auxílianos a construir nuestra casa eterna. Alfarero cuidadoso, corrígenos el cáliz del corazón. Amigo desvelado, sé indulgente aún con nuestras flaquezas. Príncipe de la paz, compadécete de nuestro espíritu frágil, abre nuestros ojos y muéstranos el camino de tu reino. Que así sea. Bendiciones para todos. Que así sea. Tercero, intervención del hermano Marco Fidel Estrada Murcia con el tema, con la continuación del libro Obras póstumas, de Allan Kardec. La ciencia está llamada a construir la verdadera génesis de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Tema, manifestaciones visuales y transfiguración, invisibilidad. Bien puede, hermano Marco Fidel. Buenas noches para todos ustedes y todas ustedes. Es muy grato poder tener la oportunidad de estar compartiendo nuevamente. La vez pasada no pudimos compartir porque hubo un apagón general de energía y entonces no fue imposible que nos pudiéramos comunicar. Y esa reunión se canceló, pero hoy estamos nuevamente mirando a ver qué miramos acerca del libro. Les quiero dar una cordial bienvenida a todos, porque así como la institución Espírita es la casa del hermano Espírita que va a conocer, que va a aprender, igualmente el aula virtual también se constituye en una casa para todos porque es una fuente inapreciable de conocimiento. Los que estamos aquí estamos en proceso de aprendizaje. Hemos aprendido que no hay sabios, que no hay conocedores supremos, y que el conocimiento nos va llegando en la medida en que tengamos disponibilidad de querer aprender. Ni siquiera que tengamos los libros para leer, o los textos, o las páginas, o las formas, sino que querramos aprender. Es muy difícil gente que tiene todas las posibilidades, que tiene las condiciones, que posee la capacidad de poder entender, y que a veces por el temor, por el deseo de no querer transformar y cambiar su vida, sufra nuevamente las consecuencias de este aprendizaje. El hecho que yo conozca o no conozca no implica que las consecuencias vayan a llegar, porque si yo, el hecho de que yo no, por ejemplo, en el código, el código civil, en el código de las leyes, el hecho de que yo no conozco una ley no hace que no me castiguen por no conocerla.
Y en la ley moral es lo mismo. El hecho de que yo diga que yo no conozco, porque yo tengo la conciencia para poder conocer. Este libro, como sabemos, se llama Obras Póstumas y está compuesto por casi todos los puntos de vista de la doctrina que dejó el maestro Cárdenas. En este capítulo previo estamos hablando de la ciencia, que puede ser un mecanismo, una palanca importantísima para afianzar el conocimiento del espiritismo. Y estamos hablando previamente, Jorge Eliezer nos habló del texto, del título que era Manifestaciones de los Espíritus, y nos contó acerca de las consecuencias y carácter de las manifestaciones religiosas y espíritas. Había una clara situación para poder comprender, para poder entender, y había una diferencia sustancial entre un concepto y el otro. Entonces, estos conocimientos fueron creciendo y fueron aumentando, y hoy estamos nosotros teniendo una creencia, alimentando una fe, sabiendo que los mecanismos de la razón están de nuestro lado, que nos permite entender con el lado de la ciencia, y que nos permite conocer un mundo supremamente vasto, que no tenemos la oportunidad en una sola existencia de controlarlo. Pero el hecho de que estemos hablando acerca de este tema, que hace algún tiempo para muchos era abstracto, era inútil, era una fantasía, significa que estamos en un camino de progreso, que estamos en un camino de avance. No importa los retrocesos que tengamos. Perdón. Porque pueden surgir, perdón, pueden surgir a través del tiempo contratiempos y dudas. Entonces, somos como personas que queremos ver evidentemente todo rápido, de inmediato, controlado, modificado. Y la vida para cada uno tiene sus eventos previos, su conocimiento, su trabajo progresivo, para poder entender de qué manera nosotros podemos seguir progresando. Decíamos en el texto que nos learon Eliezer, nos decía acerca del movimiento del sol o de la tierra, interrumpido por Josué. Sería un verdadero milagro cuando habla de milagros, porque implicaría la derogación manifiesta de la ley que rige el movimiento de los astros. Pero si el hecho pudiera reproducirse en determinadas condiciones, estaría sujeto a una ley que dejaría por consiguiente de ser milagroso. Aquí habla de los milagros, de las condiciones, de la serie de fábulas que habían escritas, que nosotros estábamos también replicando y entendiendo, hasta que aparece Cárdenas con sus textos, con sus libros, y con el triángulo del conocimiento, de la moral y de la filosofía que nos permite a nosotros comprender de que no somos una paja en el espacio, de que no estamos flotando y de que estamos en un proceso de avance y de conocimiento para poder aprender. Estamos hablando en el texto del periespíritu de Jorge Eliezer, estuvo hablando del principio de las manifestaciones, y sabemos que el periespíritu es el vínculo entre el espíritu y lo material, lo denso, lo material, y que el periespíritu ocupa un papel supremamente fundamental en la existencia universal del ser. El periespíritu es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo, es un órgano de transmisión de todas las sensaciones, las relaciones en las que provienen del exterior. Se puede decir que el cuerpo recibe la impresión, el periespíritu la transmite, y el espíritu, que es un ser sensible, el que maneja, el que controla todo, se puede decir que el espíritu quiere, el periespíritu transmite y el cuerpo ejecuta. Estos tres componentes los definió Cárdenas porque estaba muy impreciso el asunto del vínculo que había entre el ser material, físico, que se disuelve, que se disgrega. Hay un micrófono prendido. Doña Mariela, por favor, apague el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bajo esas condiciones, el espíritu es un intermediario entre el espíritu y el cuerpo, el periespíritu, y el perispíritu no se encuentra. Uno podría pensar que está encogido, que está encerrado, que está constreñido, y dice que no se encuentra encerrado entre los límites del cuerpo como una caja. Por su naturaleza fluídica, es expansible, irradia hacia el exterior y forma alrededor del cuerpo una especie de atmósfera que el pensamiento y la fuerza de la voluntad
pueden extender más o menos, de acuerdo al grado de purificación, de acuerdo al grado de elevación moral, de acuerdo a las condiciones de permiso que tenga, porque no basta que uno muera y que ya pasó a un estado distinto y que está ascendiendo vertiginosamente. No, uno muere, pasa a un estado, pero su estado de progreso lo da es el nivel moral que tenga, no el nivel de lo que uno cree haber pensado, de lo que cree haber conocido. De ahí se sigue que las personas que no están en contacto corporalmente pueden estarlo a través de sus periespíritus y transmitirse sin que se lo propongan sus impresiones, algunas veces hasta la intuición de sus pensamientos. Es las identidades que uno ve en las personas, en los grupos que son afines, que controlan, que siente uno la sensación de que están hablando sin necesidad de manifestar el pensamiento de manera física a través de la palabra. Dado que es uno de los elementos constitutivos del hombre, el periespíritu desempeña un importante rol en todos los fenómenos psicológicos y hasta cierto punto en los fenómenos fisiológicos y patológicos. Sabemos que los fenómenos psicológicos son los que tienen que ver con la mente, con el asunto mental, con las dificultades, con los tropiezos. Los fenómenos fisiológicos son los que tienen que ver con el evento físico, con el vehículo, enfermedades, dolencias, crisis, traumas. Y los patológicos son los enfermizos. Hay personas que no pueden descubrir las raíces de sus enfermedades, de sus dificultades, de sus traumas, de ciertas crisis que aparecen, de ciertas dolencias que a veces han oído hablar ustedes de las dolencias huérfanas que la ciencia no puede comprender. Y esto a través de la ciencia, a través del trabajo espiritual, nos dice Kardec que pueden llegar a ser comprendidos, pueden llegar a ser estudiados. Este libro, las obras póstumas, datan creo que del año 1890, pero recoge muchos capítulos, muchos estudios de sus obras previas. Más adelante vamos a ver cómo acerca cuando habla de lo espiritual acá, de la naturaleza del espíritu, lo manda uno para el libro de los medios y ya en el libro de los medios está explicado cómo funciona, qué naturaleza y bajo qué funcionalidad está. Cuando las ciencias médicas tomen en cuenta la influencia del elemento espiritual en la economía del cuerpo, habrán dado un gran paso y se abrirán horizontes completamente nuevos para ellas. Las causas de muchas enfermedades serán entonces explicadas y se hallarán poderosos recursos para combatirlas. Cuando se escribe este libro, la ciencia, la medicina no estaba tan evolucionada, no había trabajado, no habían diversas soluciones para las dificultades y no se podían comprender los vínculos que habían. A través del trabajo posterior van apareciendo soluciones previas y el espiritismo siempre ha sido un elemento que ha estado ahí sin ser una situación mágica, sino haciendo parte del componente de la solución, del componente del trabajo, del componente del esclarecimiento para poder comprender, porque es muy difícil comprender un evento si no tiene suficiente esclarecimiento para pensar. Que Kardec habla acerca de la fe y dice que la fe tiene que ser una fe razonada, que le dé sustento, que le dé una teoría, que le dé una nomenclatura, por decirlo así, académica, el conocimiento que uno tiene para poder sustentar esa fe. El tiempo en que la fe que uno crea de manera dogmática, que fue así, que me lo dejó mi abuelo, mi bisabuelo, mi tío, mi papá, y que yo no puedo cambiar, ha ido cediendo paso a una fe razonada que cada quien descubre. Cuando una persona cualquiera indeterminada abre el libro y tiene su mente abierta para poder comprender, por ejemplo, los postulados de los libros, especialmente el libro de los espíritus, que es el libro clave, el libro estrella del espiritismo, porque ahí se derivan todas las otras obras, comprende que su situación en el planeta tiene un propósito y que tiene una razón de ser. Por medio del periespíritu, los espíritus actúan sobre la materia inerte y producen los diversos fenómenos de las manifestaciones. Su naturaleza etérea puede ser considerada un obstáculo para que esto se produzca, pues es sabido que los más poderosos motores se encuentran en los fluidos más enrarecidos y en los fluidos imponderables. Noten ustedes los términos que usan. Así pues, no hay motivo para el asombro cuando se ve que con la ayuda de esa palanca los espíritus producen ciertos efectos físicos, tales como golpes y ruidos de toda clase, así como la elevación, el transporte o el lanzamiento de objetos en el espacio. Para explicar esos hechos no hay ninguna necesidad de que se recurra a lo maravilloso, ni a los efectos naturales, ni a los efectos sobrenaturales.
Los golpes, recuerden ustedes que el fenómeno de las mesas comenzó con un evento de tipología. Tipología son los golpes que dan las mesas, frente a los cuales Alan Kardec cuestionó seriamente que unas mesas tuvieran inteligencia y que pudieran comunicarse, y a través de esa serie de golpes de tipología, después también las mesas danzantes que se hubo, el descubrimiento que hizo en los Estados Unidos también por la misma época, donde las hermanas que descubrieron también una forma de comunicación que no se podía comprender de ninguna manera. Entonces, en su momento fueron tenidos como eventos sobrenaturales, como mágicos, como eventos salidos de la fuerza común, cuyas personas que les protagonizaban puedan tener el poder, se pensaba que tenían el poder de hacer algo sobrenatural. Siempre lo sobrenatural ha estado sobre el ser humano encima desde todos los tiempos. En todas las culturas vemos los sobrenaturales, los brujos, los hechiceros, los magos, las diosas vestales, las diosas que cuidan los templos, a las personas que los elegían, las castas que elegían para servidores de los altares, del oráculo. Todo ha sido una connotación que ha ido apareciendo a través del tiempo. Hoy no existe eso, no existen esos eventos, pero aún hay mucha gente que se vale de eventos que piensan que son sobrenaturales, que a veces están amparados por entidades no tan buenas, no tan preparadas, no tan moralmente situadas en su sitio, y hace que mucha gente caiga en las dificultades que ellos generan. Para un espírita es muy difícil que caiga en eso, porque puede estar abriendo campo a la charlatanería. El espiritismo es una doctrina seria, concreta, que le permite un plan filosófico de estudio, que le permite trabajar, pero que sobre todo le permite hacer una transformación en lo que él necesita cambiar. Todos tenemos cosas sujetas al cambio, a la transformación, y con el tiempo vamos descubriendo de que se van presentando. Habrán algunas que será supremamente difícil, que tengamos contratiempos, que nos neguemos a abandonarlas porque estamos complacidas en ella, pero el Evangelio nos va ayudando y nos va poniendo en su sitio. El tipo que comienza a leer el espiritismo a través del tiempo va descubriendo que adquiere una personalidad con un plan. Puede cometer errores, puede seguirlos cometiendo, puede tener tropiezos y obstáculos siempre, porque el día a día es una serie de obstáculos que uno salvaguarda todos los días, pero así como tiene un día para vivir hoy, es un día también que nos acerca a la patria espiritual. Debemos prepararnos para ese evento. Mediante su acción sobre la materia, los espíritus pueden manifestarse de muchas maneras diferentes, por efectos físicos, tales como los ruidos y el movimiento de objetos. Recuerden los ruidos que se sienten, que uno decía a la generación de los fantasmas, son los fantasmas que están inundando, que están asustando, que están dañando. Por los efectos físicos como ruidos y el movimiento de objetos, la telequinesis, el movimiento de tirar, de lanzar objetos sin tener una razón aparente ni un origen físico, por la transmisión del pensamiento, por la visión, por la audición, por la palabra, el tacto, la escritura, el dibujo, la música. En una palabra, por todos los medios que sirvan para ponerlos en comunicación con los hombres. En los actos mediúmnicos ya vemos nosotros, cuando hemos estudiado la mediunidad, de que hay diversos grados de mediunidad y todas las mediunidades son comunicaciones que hay, el medium que escribe, el medium que hace parlancia, el medium que sirve de curación, el medium que instruye, el medium que hace orador, el medio que hace dualidad de idiomas, por ejemplo, con el señor que falleció ahora poco, con el hermano Divaldo. Él hacía una conferencia y la hacía simultáneamente en tres idiomas. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede hacer eso? Para la persona que tiene mediunidad, se puede hacer cualquier cosa que aparentemente se salga de lo normal y que nadie lo juzgue, entonces dice que es un evento milagroso. Pero hemos visto que a través del periespíritu hay muchas cosas y que el avance nos va poniendo en manos de más progreso, de más ayuda, de más continuidad para poder comprender. Las manifestaciones de los espíritus pueden ser espontáneas o pueden ser provocadas. Las primeras ocurren inopinadamente y improviso. A menudo se producen entre personas totalmente ajenas a las ideas escritas. En ciertos casos, bajo el dominio de determinadas circunstancias, las manifestaciones pueden ser provocadas por la voluntad mediante la influencia de personas dotadas de facultades especiales al efecto. Estas manifestaciones las ve uno en una institución espírita. Uno ve que entra a un recinto, puede haber muy poca gente, pero el recinto está
lleno de entidades que van a aprender. Algunas son traídas, otras son convocadas, otras llegan por ley de afinidad, otras llegan en concepto de no solo de poder aprender, sino de poder instruir a quienes a su vez son sus servidores. Llegan los ángeles, los que guardian, los espíritus guardianes, que protegen a los medios que está trabajando, y aparece mucha gente. Estas convocaciones dentro de una institución espírita pues no son espontáneas ni voluntarias, sino que deben a una organización, a una institución, a través de un director, a través de un proceso y a través de un manejo que pueden tener para ellos, porque fácilmente en una sesión de estas pueden aparecer dificultades y tropiezos y entrar otras entidades que no tienen nada que ver. Sabemos por las manifestaciones mediúmnicas de que no todos los que dicen y utilizan nombres venerables son los que son. Una evaluación de una reunión espírita, de una charla, de una conversación, de una conferencia, por decirlo así, que de un espíritu, una entidad que esté personificada, se caracteriza por el tino, por la precisión, por los modales, por lo instructivo del mensaje que deja, no por la palabrería que utiliza, ni por los vocablos raros o extraños que utiliza, sino por el mensaje que deja, que tiene que estar de acuerdo con el verdadero sentido de la buena voluntad. Una persona no puede hablar mal, no puede convocar a ciertas personas utilizando la invectiva, utilizando el chisme, utilizando la envidia, utilizando frases soeces, nada de eso. Se caracteriza la calidad de un buen mensaje por lo que dice el mensaje, por lo que extracta uno del mensaje, así como más adelante vemos en el Evangelio cuáles son las características del hombre de bien. Las manifestaciones espontáneas se han producido en todas las épocas y en todos los países. Hablábamos ahorita de que desde tiempo inmemorial han estado apareciendo, no tenían nombre porque el término espiritismo se lo demos a Allan Kardec para hacer una diferencia con el espiritualismo. El término espiritismo se lo debemos a él, así mismo como el título que él se dio de la obra, que fue el codificador. Él no dijo que era el inventor, ni que era el maestro mayor, nada de esas cosas. Le metió el tipo también su ego reductor y dijo, yo soy un codificador, y no quiso poner su nombre en bocas de todos, porque era muy conocido en Francia, especialmente en París, como profesor. Entonces colocó el nombre por el que conocemos esto, porque él se llama Hipólito y de Rivail. Entonces, todos los elementos para dar en el espiritismo una orientación y una cabida y una explicación a los fenómenos que hay van de la mano con un proceso cultural, con un proceso de manejo, con un proceso de tiempo. Ya llevamos siglo y medio con esta doctrina y estamos estudiándola. Para el que no ha llegado a estudiar el espiritismo se asombra y dice, pero ¿cómo yo no he llegado a ver este libro? ¿Cómo no lo conozco? Porque no está oculto, no está escondido. Lo que pasa es que para poder entenderlo hay que hacerle continuidad. No basta que un libro de esto yo lo lea como una novela de ficción o como una historia de pasatiempos o como una historia de Corintellado. No, el espiritismo requiere que yo me dedique a estudiar, a valorar, a progresar y esté dispuesto a aprender. Tanta gente hoy hablando, tanta gente enseñando virtualmente, reuniones, manifestaciones, en sesiones espíritas, en el grupo donde yo estoy. Y sin embargo, siempre los grupos espíritas permanecen escasos de personal. La gente que sirve es muy poquita porque quieren obtener resultados de la institución espírita, pero se niegan a servir, se niegan a trabajar por los demás y se niegan a entregarse verdaderamente con alma, vida y sombrero. Entonces, ese es un comportamiento humano que tenemos porque somos supremamente ingratos con el conocimiento que tenemos. Para el que conoce el espiritismo tiene un arsenal de respuestas en su vida, puede encontrar la plenitud de su existencia, puede encontrar la sensación de poder vivir bien sin tener mayores deseos de dañar, de desorientar, de disgregar a otras personas. Las manifestaciones espontáneas se han producido en todas las épocas y en todos los países. Por cierto, en la antigüedad ya se conocía de manera de provocarlas y por ese medio constituía un privilegio de ciertas castas que solo lo revelaban escasos iniciados en condiciones rigurosas y escondidas del vulgo. O sea, siempre los que quisieron, los que descubrieron al comienzo las manifestaciones espirituales, quieren utilizarlas en su provecho para el dominio y para manejar a otras personas. Por eso dice, ejercer su dominio mediante el prestigio de un poder oculto y en condiciones rigurosas a escondidas del vulgo. Vulgo significa pueblo, lo popular. Lo vulgar es, el vulgo es lo del pueblo, lo que el pueblo significa vulgo.
Entonces, cuando el vulgo no conoce, el pueblo no conoce nada, porque está en manos de una muy selecta minoría que son los que controlan el poder y el prestigio. Decía por ahí en un texto que leí la semana pasada, decía que debemos recordar que siempre el poder ha estado en manos de los sabios y de los guerreros, pero más tiempo en manos de los guerreros que de los sabios, porque los guerreros han querido dominar y controlar a su acomodo, porque no pueden manejar su deseo y su afán de mandar, de controlar, de dominar, de ejecutar, de ordenar, porque el ego no les permite a ellos que sean superados. Cuando han recibido la orientación de los sabios, normalmente los mandan a decapitar o los sacan de circulación o los meten a una mazmorra y los dejan que mueran porque le molestan los comentarios de la sabiduría. Entonces me gustó el texto lo que decía, y se han controlado más, ya han mandado más en este planeta los militares y los guerreros que los propios sabios, pero eso va a cambiar con el tiempo. Quizá yo no lo vea, pero van a surgir modificaciones en la etapa de la tercera revelación y en un mundo de regeneración que nos va a permitir comprender que hay un mundo feliz. Este evento que estamos viendo nosotros es una peculiaridad de eso, son los avistamientos de lo que puede suceder más adelante en el control, en la manifestación, en el estudio, en la capacitación del tiempo que tenemos nosotros para aprender. Cada día es un día menos que tenemos y debemos ocuparnos de poder aprender, de poder estar metidos en la sintonía apropiada, en tratar de no lesionar, porque el espiritismo nos hace unos seres buenos. De eso se trata este texto de que estamos hablando de las obras póstumas de Cárdenas. No obstante, los fenómenos se perpetuaron a través de las épocas hasta nuestros días entre algunos individuos, pero casi siempre desfigurados por la superstición o asociados con las prácticas ridículas de la magia, lo que contribuyó a su descrédito. Hasta entonces no fueron más que gérmenes lanzados aquí y allá. La providencia, mire este pedacito, había reservado a nuestra época el conocimiento completo y la vulgarización no es la vulgaridad, es la vulgarización, es dárselo al pueblo. La vulgarización de estos fenómenos para expurgarlos de las impurezas y hacerlos útiles al mejoramiento de la humanidad que ahora está madura para comprenderlos y deducir sus consecuencias. 135 años tiene este texto. Entonces, ha pasado mucha agua sobre el puente, ha bajado mucha agua. Y hemos progresado, sí, claro, hemos entendido el prospecto, la idea, el itinerario. Y sigue hablando acerca del periespíritu, entonces sus manifestaciones visuales. Por su naturaleza y su estado normal, el periespíritu es invisible. Y eso tiene en común con una cantidad de fluidos de cuya existencia sabemos, pero que nunca hemos visto. Sin embargo, al igual que algunos fluidos, también puede sufrir modificaciones que lo vuelven perceptible a la vista, sea por una especie de condensación o por un cambio en la disposición molecular. Puede incluso adquirir las propiedades de cuerpo sólido y tangible y recuperar al instante su estado etéreo o invisible. Es posible hacerse a una idea de este efecto por lo que sucede con el vapor, que puede pasar al estado de invisibilidad, al estado brumoso, después al líquido, a continuación al sólido y viceversa. Este es el estado del agua. El estado del agua nosotros lo podemos palpar, lo podemos tocar, y en el ciclo del agua lo vemos nosotros que cambia del gaseoso, que vuelve al sólido y que se vuelve líquido. Entonces gaseoso cuando veo las brumas, cuando veo las nubes, cuando veo el firmamento opaco que está condensado con las nubes del agua, líquido cuando llueve, cuando lo tengo depositado, cuando lo tengo de manera física en forma líquida, y sólido cuando se convierte y se solidifica en hielo o se condensa para formar los glaciares o para formar los témpanos. Entonces, eso hace parte de la definición por comparación del periespíritu. Estos diferentes estados del periespíritu resultan de la voluntad del espíritu, manda el espíritu, que es el gestor de todo, y no de una causa física exterior, como sucede con los gases. Cuando un espíritu aparece es porque él pone su periespíritu en el estado adecuado para hacerse visible. Con todo, no siempre basta su voluntad. Aquí estamos regidos por una ley y la ley es la ley de obediencia. Miren lo que dice aquí. Con todo, no siempre basta la voluntad para que esa modificación, del periespíritu se produzca. Es preciso
el concurso de circunstancias que no dependen del espíritu. Es preciso además que le esté permitido hacerse visible a cierta persona, permiso que no siempre se le concede, o solamente en determinadas circunstancias y por motivos que escapan a nuestra apreciación. Veas el libro de los medios, parte segunda, capítulo 6. Libro de los medios, parte segunda, capítulo 6. Leo un pedacito del libro de los medios. 105, el libro de los medios. Por su naturaleza y en su estado normal, el periespíritu es invisible. Así como hay una porción de fluidos que sabemos que existen y que sin embargo no hemos visto jamás, pero pueden también, lo mismo que ciertos fluidos, sufrir modificaciones que lo hagan perceptible a la vista, ya sea por una especie de condensación, ya por un cambio en la disposición molecular. Entonces nos aparece bajo la forma vaporosa. La condensación, no es necesario tomar la palabra letra, sino la empleamos a falta de otra y a título de comparación. La condensación, decimos, puede ser tal que el periespíritu adquiere las propiedades de un cuerpo sólido y tangible, pero puede instantáneamente volver a tomar su estado etéreo e invisible. Podemos darnos cuenta de este efecto por el del vapor, que puede pasar de la invisibilidad al estado nebuloso, luego al líquido, luego sólido y viceversa. Estos diferentes estados del periespíritu son el resultado de la voluntad del espíritu y no una causa física exterior, como en el caso de nuestros gases. Este texto que pasa al libro de los medios está inserto aquí en el libro de obras póstumas. Otra propiedad del periespíritu vinculada a su naturaleza etérea es la penetrabilidad. O sea, puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier elemento, cualquier obstáculo lo puede penetrar porque no tiene límites. Ninguna materia le resulta un obstáculo, los atraviesa todas como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Y por esta razón no hay manera de impedir que los espíritus entren a un lugar cerrado. Visitan al prisionero en la cárcel tan fácilmente como al hombre que se encuentra en medio del campo. Eso hace parte de las manifestaciones espirituales todo el tiempo. El espíritu me visitó, que yo tuve una conversación con alguien, que en el campo tenía. Y mire también que va vinculado harto con la naturaleza de las historias que cuentan hace mucho tiempo y que tiene que ver con las entidades que habían de un estado primario, de un estado básico, y que trabajaban en los bosques, que vivían en los bosques, que vivían en los terrenos agrestes, que personificaban personas que alentaban, que ayudaban, que auxiliaban, que sacrificaban, y otros que asustaban realmente con su concepto. Hacía parte de esa manifestación espiritual. Les decía que en el Espinal, en el Huila, en el Tolima, hay un parque, se llama el Parque de la Leyenda, y en ese Parque de la Leyenda, a la entrada del Espinal, hay una tambora grande cuando se vive la vía para Ibagué, y ahí tienen un parque, y tienen el Muán, la Patasola, tienen la Llorona, tienen un poco de elementos folclóricos, pero también son visiones espirituales que han guardado y que han pasado a través de los tiempos ahí. Ahora esas manifestaciones van cambiando y se van modificando. Las manifestaciones visuales más comunes ocurren durante el dormir por medio de los sueños, que son las visiones. Dice aquí que los sueños son las visiones, y las apariciones propiamente dichas se dan en estado de vigilia, cuando quien las percibe se encuentra en pleno goce de sus facultades y de libertad de hacer uso de ellas. Se presentan en general con una forma vaporosa y diáfana, algunas veces vaga e imprecisa. Con frecuencia, a primera vista, se trata de un resplandor blanquecino cuyos contornos se definen poco a poco. En otras ocasiones, las formas están nítidamente acentuadas y se distinguen los menores rasgos del rostro, a tal punto que se le pueden describir con precisión. Los gestos y el aspecto son semejantes a los que el espíritu tenía cuando estaba encarnado. Estas manifestaciones espirituales, entonces, obedecen a la decisión del espíritu, pero previamente con el permiso de Dios o de las entidades mayores que le permiten a él aparecerse, no como objeto de un método de asustar, de amenazar, de amedrentar, sino con el propósito de hacer la utilidad, de instruir, de ayudar, de acompañar, de consolar. Hay personas que fallece un ser querido y se anonadan, se angustian, quieren irse con el difunto, piensan morirse también, acusan a Dios de injusto,
y estas entidades aparecen a ver para hablarle, para decirle que estén calmados, que la muerte no es lo que es, que fuera de la muerte, que la muerte es un despertar para una vida distinta, diferente, y que el verdadero sentido de la vida está en el plano espiritual. Como puede asumir todas las apariencias, el espíritu se presenta con aquella que lo hace más reconocible en caso de que sea su deseo. Así, aunque como espíritu no tenga ninguna enfermedad corporal, se mostrará estropeado, cojo, herido, con cicatrices, si eso fuera necesario para comprobar su identidad. Lo mismo se observa en relación con la vestimenta, la de los espíritus que no han conservado una de las debilidades terrenales. Está compuesta generalmente de amplios tejidos fluctuantes, como una cabellera ondulante y agradable. O sea, todo el elemento físico que ellos revisten para presentarse, para hacer presencia, que los tildamos como fantasmas, como apariciones fantasmagóricas, como personas en alma en pena, que decimos todas esas situaciones que no conocíamos, sabemos que pueden presentarse, pero no se presentan, se cumplen, se presentan para cumplir un propósito, para indicarnos, para instruirnos acerca del plano espiritual bajo sus condiciones, porque aquí se pone de relieve también que al fallecer uno, pues el hecho de morir no lo hace a uno más puro, más educado, más preparado, que haya aprendido académicamente más cosas, sino que simplemente está en proceso de aprendizaje y sigue aprendiendo. Muchas veces los espíritus se presentan con los atributos característicos de su elevación, tales como una aureola, alas en las que pueden ser consideradas ángeles, un aspecto luminoso y resplandeciente, mientras que otros llevan objetos que recuerdan sus ocupaciones terrestres. Aquí una salvedad, ¿no? En todos los templos ustedes ven ángeles y nos ven con la aureola, con los ojos azules, con las caras diáfanas, alegres, con la mirada viva, con sus alas desplegadas, que es una señal de pureza, de que están en superior. Pero uno no ve cómo dibujan a los llamados inferiores, ¿no? No los coloca uno, entonces lo asemejan con una culebra torcosa, le ponen cacho, le colocan situaciones, porque toda la imaginación del hombre describe solamente esas cosas buenas, pero no tiene una descripción de cómo es la situación verdaderamente de lo que nos han planteado en el Averno, en el infierno, en la parte inferior. Infierno significa inferior, no es la llama flamígera y el fuego que camela, que candila y que asa todo lo que encuentra a su alrededor y que tiene tantos grados de temperatura, no. La palabra infierno significa inferior y la imaginación ha dibujado los ángeles porque tiene la imaginación para pensar en el crecimiento, en el ascenso, pero no ha podido dibujar también con mayor nitidez a esas personas que dicen que están en el infierno, que realmente son personas que están en estado de composición y de perfeccionamiento, que están cancelando compromisos, que están regresando a otro planeta, que están pasando por situaciones adversas. No hay una sola causa y una sola razón que haya para que no haya una explicación determinada para el efecto de compensación que todos estamos logrando a través del trabajo que hacemos. Lo que hemos hecho, lo que hemos transitado, lo que hemos pasado, va dando unas resultantes con el tiempo, con el espacio, y vamos recogiendo esa siembra que tenemos permanentemente por hacer. Entonces, cuando tenemos esa comprensión de eso, nos resulta supremamente oportuno apresurarnos a ver qué podemos acomodar, qué podemos resarcir, en qué podemos ayudar, cómo podemos colaborar y de qué manera podemos servir. Esa es una situación que nos permite a nosotros estar en un proceso evolutivo que es verdaderamente lo que busca el espiritismo para todas las personas que están siguiendo sus principios. Muchas veces, de este modo, un guerrero aparecerá con su aureola, alas considerados, mientras que otros llevan objetos que recuerdan sus ocupaciones terrestres para poderlos identificar. De ese modo, un guerrero aparecerá con su armadura, un sabio con libros, un asesino con su puñal, etc. La figura de los espíritus superiores es hermosa, digna y serena. La figura de los espíritus, por su parte, los más inferiores tienen algo, lo que decíamos ahorita, tienen algo de feroz y de bestial, y en ocasiones conservan vestigios de sus crímenes que cometieron o de los suplicios por los que pasaron. Esa apariencia para ellos es una realidad y se consideran tal como parecen, lo cual es para ellos un castigo. Ya espiritualmente no sienten el dolor, pero tienen el cargo de conciencia, tienen el efecto de compensación. Yo creo que no es nada fácil para un criminal que recuerde las personas que ha criminalizado,
para un homicida, para una persona que concretó violencia, que hizo daño, que conminó, que instruyó, que instigó a mucha gente, debe ser supremamente difícil y yo no podré saber bajo qué condiciones me toca a mí, pero cuando llegue al plano espiritual voy a comprender, me van a pasar el listadito de las actividades que yo he tenido. El espíritu que quiere o puede aparecerse toma a veces una forma aún más precisa, que tiene todas las apariencias de un cuerpo sólido, a tal punto de causar una ilusión completa y hacernos creer que tenemos delante a un ser corporal. En algunos casos y bajo el predominio de ciertas circunstancias, tangible es que se puede tocar, que se puede palpar, puede volverse real, es decir, que es posible tocar la aparición, palparla, sentir la misma resistencia y el mismo calor que lo de un cuerpo vivo, lo que no impide que se desvanezca con la rapidez del relámpago. Podríamos, pues, estar en presencia de un espíritu, intercambiar con él palabras y acciones y suponer que tratamos con un simple mortal sin sospechar siquiera que se trata de un espíritu. Todo este texto nos va llevando a perder el temor por los espíritus, a conocer que estamos en tránsito y que los espíritus que hay no tienen el vehículo, no tienen esta carga física, no tienen un cuerpo de que adolecer, de que quejarse, de que maltratarse, de que alimentar, pero nos van enseñando que hay un camino progresivo para seguir, que el camino sigue, que va a continuar, que no sabemos en qué estado estamos, pero hoy estamos en un proceso de comienzo, de adelantamiento de trabajo espiritual, pero estamos lejos también del camino del comienzo, el comienzo de la civilización, del daño, donde predominaba solamente el instinto de comer y matar, solamente eso. Hemos llegado a un sistema evolutivo bueno. Aún así, todo el planeta, el componente del planeta tiene serias dificultades de convivencia. Ustedes colocan cualquier parte del planeta y hay dificultades, lucha fratricida, luchas por guerra, lucha por poder, por alianzas. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita los señores de Israel se metieron a Hamas y lo están llevando hasta el límite, los tienen asediados con hambre, con hambruna, con tropiezos, les han bombardeado todo y por allá los señores de Yemen ya dijeron que no, que así no era la cosa y hay que respaldarlos también, entonces han comenzado a mandarle misiles también, entonces el asunto va escalando por el ansia del poder, por el ansia del prestigio, por el ansia del control. Es una cosa complicada porque los líderes, pues no, lo que un líder haga es su decisión buena o mala, porque los líderes a veces están supremamente mal asesorados, porque espiritualmente su megalomanía, su deseo de mandar más y de controlar, supera el deseo y el bienestar de las personas que quieren realmente ser las personas copartícipes de la existencia humana. En algunos casos y bajo el predominio de ciertas circunstancias, la tangibilidad puede volverse real, es decir, que es posible tocar la aparición, palparla, sentir la misma resistencia, el mismo calor que los de un cuerpo vivo. Sea cual fuera el aspecto con el cual un espíritu se presente, incluso en la forma tangible, él puede al mismo instante hacerse visible solo para algunas personas. Él puede al mismo instante, así pues, en una reunión podría mostrarse apenas a uno o a varios de sus integrantes. Dos personas que se encuentren junto a la otra, puede ocurrir que una la vea y otro lo toque, mientras que la otra no la vea ni sienta nada. Esto también suele pasar en los efectos mediúmnicos, porque si todos tuviéramos valorizada, utilizada, capacitada la mediunidad, pues tendríamos una o varias facultades para poder observar, para poder mirar. En una reunión mediúnica, el vidente mira cosas que muchos no podemos ver. Él aprecia que llegó, que asistió, que vino, que trae tal vestimento, que dijo la siguiente instrucción, porque él siente que esa entidad ha llegado, ese espíritu ha llegado y se manifiesta para un proceso, cuando hay un reconcilio que aparece, sí, yo lo perdono, yo acomodo, yo estaba equivocado, yo estoy aprendiendo. Hay cosas frente a las cuales todos nos vamos familiarizando y sabemos lo fundamental que no estamos solos, que contamos con la asistencia de un plan divino y que tenemos un propósito para la vida. Cuando tengamos desavenencias, problemas, los tropiezos que la vida nos coloque contra las cuerdas, económicos, emocionales, afectivos, físicos, contratiempos, recordemos que estamos en tránsito, que todos esos son escollos para el trabajo que necesitamos salvar, que necesitamos solventar y arreglar, y que si estamos dispuestos a encontrar una solución,
la providencia nos la brinda a través de un mensaje del evangelio, a través de una guía espiritual, a través de un texto, a través de un tema, a través de una lectura instructiva. Hay muchos mecanismos de los cuales la providencia se vale para hacernos creer y saber a nosotros de que no estamos solos. El fenómeno de la aparición de una sola persona entre muchas que se encuentran reunidas se explica por la necesidad para que éste se produzca una combinación del fluido periespiritual del espíritu con el de la persona. Para eso es preciso que haya entre esos fluidos una especie de afinidad que favorezca la combinación. Si el espíritu no encuentra la aptitud orgánica necesaria, el fenómeno de la aparición no puede producirse. Si la aptitud existe, el espíritu es libre de aprovecharla o no. Y aquí resulta que si dos personas igualmente dotadas de este aspecto se encuentran juntas, el espíritu puede operar la combinación fluídica apenas con aquella a quien él quiere mostrarse. Si no lo hace con la otra, esta no lo verá. Es como si se tratase de dos individuos cuyos ojos estuvieran vendados. Si un tercero quisiera mostrarse apenas a uno de los dos, solo le quitaría la venda a ese. No obstante, si alguno fuera ciego, de nada serviría quitarle la venda y no por eso adquiriría la facultad de ver. Este evento lo ve uno en las reuniones mediúmnicas, donde aparece un instructor de mensaje. Fulano de tal, prepárese para recibir, que le van a dar un mensaje para que lo dé, dice el director. Y puede llegar a otra persona que esté en predisposición y el que llega elija la persona que va a ser portavoz del mensaje que espiritualmente hace. Entonces, depende de la dirección del mensaje, depende de la afinidad que tengan, depende del compromiso que ese espíritu que llega con la manifestación que tenga que hacer, de acuerdo a la relación que tengan en esa reunión mediúnica, para poder encontrar una solución a ese espíritu. De eso se trata. Las apariciones tangibles son muy raras. Tangibles es que se tocan, que se ven, que se palpan, pero las vaporosas son frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte. Es como si el espíritu recién desprendido tuviese prisa para ir a ver otra vez a sus parientes y amigos, tal vez para avisarles que acaba de dejar la tierra y decirles que continúa vivo. Apele cada uno a sus recuerdos y verificará cuántos hechos auténticos de este género, a los cuales no prestó la debida atención, ocurrieron no solamente de noche, sino en pleno día y con el más completo estado de vigilia. Una de las analogías o comparaciones o pinturas o bocetos que hacen los seres para ejemplificar, para tipificar el evento de la muerte, es que colocan una figura vaporosa encima del cadáver que sale. Casi siempre ve uno que hay una figura flotante, transparente, translúcida, saliendo del espíritu. Quienes pueden ver eso, unas personas que fallen, también pueden conocer eso, que desencarna, queda la materia ahí y sale. En los eventos de los accidentes, hay algunas personas que han podido comprobar y han visto que el que muere inmediatamente, por ejemplo, un muchacho joven o una joven o una persona en plena etapa productiva de su vida o en la juventud de su vida, se accidenta, muere instantáneamente como efecto de un colapso, de un accidente, de una crisis, de una caída, de un golpe intempestivo, e inmediatamente se levanta y ve que su cadáver está en el suelo, pero él no puede entender que su cadáver está y sigue volteando. Hace parte de que ese espíritu nunca ha estado preparado y se conmociona con la desaparición que tienen. Pueden asistir a su sepelio, van a su entierro y no pueden comprender por qué nadie les habla, nadie les atiende, porque ellos están desesperados por saber. Y ese proceso de turbación puede durarles algún tiempo mientras comprenden su verdadera situación. Ahí también opera para los papás, pues muere un hijo, entonces la ley natural, dicen ellos, piensan, es que yo me vaya primero y mi hijo después yo le cedo el turno. Al contrario, y a veces ocurre a la inversa, se ve el hijo y entonces los padres entran en singular angustia, en problemas, en dificultades y acusar a Dios de injusto por las dificultades que han tenido. Sigue el tercer subcapítulo, dice transfiguración e invisibilidad. El periespíritu de las personas vivas goza de las mismas propiedades que la de los espíritus, porque va con él. Como ya se ha dicho, de aquellos no se haya confinado en el cuerpo, sino que irradia en forma alrededor de una especie de atmósfera fluídica. Ahora bien,
Puede suceder que en ciertos casos, bajo el imperio de las mismas circunstancias, el periespíritu sufre una transformación análoga a la que fue descrita. La forma real y material del cuerpo desaparece bajo esta capa fluídica, si así nos podemos expresar, y adopta momentáneamente una apariencia por completo diferente, incluso a la de otra persona o la del espíritu que combina su fluido con el individuo, o puede dar un semblante desagradable a un aspecto bello y radiante. Este fenómeno, que se designa con el nombre de transfiguración, es bastante frecuente y se produce principalmente cuando las circunstancias provocan una expansión más abundante del fluido. El fenómeno de la transfiguración puede manifestarse con intensidades muy diferentes, de conformidad con el grado de purificación del espíritu, de su avance, de su estudio, de su capacidad, grado que siempre está en correspondencia con el de la elevación moral del espíritu. Algunas veces se limita a un simple cambio del aspecto general de la fisonomía, y otras puede conferir al perispíritu una apariencia luminosa y espléndida. Transfiguración. La forma material puede desaparecer bajo el fluido periespiritual sin que para eso sea preciso que el fluido tome otro aspecto. En algunas ocasiones simplemente oculta un cuerpo inerte o vivo y lo vuelve invisible a los ojos de uno. Muchas personas, como lo haría una capa de vapor. Tomamos estos elementos actuales únicamente como términos de comparación y no con el fin de establecer una analogía absoluta que no existe. Estos fenómenos solo pueden parecer extraños para aquellos que no conocen las propiedades del fluido perispiritual. Para nosotros se trata de un cuerpo nuevo que debe poseer propiedades nuevas, las cuales no se pueden estudiar mediante los procedimientos ordinarios de la ciencia, aunque no dejan por eso de ser propiedades naturales que solo tienen de maravilloso la novedad. Sigue, emancipación del alma, 8:30. Leo el primer párrafo de emancipación del alma y abrimos comentarios brevemente. Durante el dormir, aquí comienza una etapa interesante de la explicación del espíritu, que durante el dormir solo el cuerpo reposa, pues el espíritu no duerme. Aprovecha el reposo del cuerpo y los momentos en que su presencia no es necesaria para actuar separadamente e ir donde quieren a gozar de su libertad y la plenitud de sus facultades. Durante la encarnación, el espíritu nunca se encuentra completamente separado del cuerpo, sea cual fuere la distancia a la que se transporte. Siempre está unido a él mediante un lazo fluídico que sirve para atraerlo cuando su presencia es necesaria. Este lazo solo se rompe con la muerte, con la materia física. El dormir libera, en parte, el alma del cuerpo. Cuando dormís, vuestra alma se halla momentáneamente en el estado en que se encontrará de manera definitiva después de la muerte. Alguien decía que morimos un poco más todos los días. A esto se refiere este texto. Los espíritus que al morir se desprenden pronto de la materia han tenido sueños inteligentes. Durante el dormir se reúnen con el conjunto de los otros seres superiores a ellos, con los cuales viajan, conversan y se instruyen en el plano espiritual durante el sueño. Incluso trabajan en obras que se encuentran concluidas al morir. Esto debe enseñarnos una vez más a no temerle a la muerte, puesto que morís todos los días, conforme las palabras de un santo. Uno muere diariamente. La mejor manera de explicar uno el proceso de la muerte es: yo me acuesto a dormir y no sé si amanezca vivo. No tengo la menor idea que tenga la providencia conmigo. A eso se refiere este texto. Esto sucede con los espíritus elevados. En cambio, los hombres comunes que una vez muertos deben permanecer largas horas en esa perturbación, en esa incertidumbre de la que ellos se han hablado, se dirigen a mundos inferiores a la tierra, donde antiguos afectos los reclaman, o bien busca placeres tal vez aún más bajos que los que encuentran aquí. También aprenden doctrinas aún más viles, indignas y nocivas de las que profesan entre vosotros. Los que engendran la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirse al despertar unido por el corazón de aquellos con quienes acaba de pasar 8 o 9 horas de dicha de placer. Asimismo, lo que explica esas antipatías insuperables es que se sabe en el fondo del corazón que esas personas tienen otra conciencia que la nuestra, porque se les conoce sin que jamás se les haya visto con los ojos. Eso explica incluso la indiferencia, puesto que no intenta hacer nuevos amigos cuando se sabe que hay otros que nos aman y reconfortan. En pocas palabras,
El dormir influye en nuestra vida más de lo que vosotros pensáis. A causa del dormir, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Eso hace que los espíritus superiores consientan sin demasiado rechazo en encarnar entre vosotros. Dios ha querido que mientras dura su contacto con el vicio puedan dirigirse a la fuente del bien en busca de fuerzas para no flaquear ellos mismos, dado que han ido a la tierra con el fin de instruir a los demás. El dormir es la puerta que Dios les ha abierto hacia sus amigos del cielo. Es el recreo posterior al trabajo, en tanto aguardan la gran liberación al final que habrá de restituirlos a su verdadero medio. Entonces, hemos visto aquí que en el estado de emancipación durante el sueño sale uno a buscar las afinidades, sale a instruirse, sale a conocer, sale a confortarse, y en estos estados de evento también encuentra unas soluciones a sus tropiezos, a sus contratiempos, a lo que tiene en la vida. Entonces el sueño viene a ser un puente de privilegio para poder comunicarnos con el plano espiritual. Este texto sigue, hoy yo no quiero abusar de ustedes, 8:35, y dejamos un momentico para comentarios. Les agradezco su presencia, su cortesía, su amabilidad. Un libro de estos, no, como decíamos que era el Evangelio, no puede uno ponerse a inventar, no puede poner cosas de su acomodo uno, porque están hechas de tal manera que todo esté escrito, todo esté elaborado. Muchísimas gracias a ustedes y les deseo una feliz noche. Muy amables. Muchísimas gracias, hermano Marco Fidel. Seguimos con el siguiente punto, participación de los asistentes. ¿Algún hermano que desea hacer algún comentario, alguna pregunta sobre el tema expuesto por el hermano Marco Fidel? Hermana Consuelo, bien pueda. Sí, muy buenas noches. Gracias, hermano Gerardo, por la exposición, muy bonita, muy fortificante para nuestro espíritu. Y tengo una pregunta, ya que se está hablando de ser y espíritu y del espíritu. Entonces la pregunta es que hoy la tuve todo el día y hoy se dio el tema para yo hacerla. Cuando una persona tiene emociones como dolor, tristeza, ira, susto, alegría, el impacto llega primero al periespíritu, una. Y dos, al llegar al espíritu, ¿llega con la misma fuerza o el fluido es más suave? Muchas gracias. La verdad que recibe inicialmente la impresión de esas sensaciones negativas, pues es el espíritu realmente, porque el espíritu es quien comprende la sensación de la experiencia, pero está vinculado con el periespíritu porque la mente decide la orden que recibe el espíritu para poder cambiar, para poder transformar. A veces nos embotamos en las decisiones, cuando hay una crisis, cuando hay un problema, cuando tenemos sinsabores, hay una peculiaridad mental que nos embota, que no nos permite encontrar las soluciones y quedamos como en un cenagal, que no podemos salir, como una arena movediza, que no encontramos una solución. Siempre en estos aspectos, pues nosotros tenemos medicada, entre comillas, la oración, la sensatez, la tranquilidad, y abrir un texto del Evangelio que nos pueda ayudar a resolver ese problema. La impresión siempre será transitoria, porque todos los estados cambian. El estado cambia cuando usted le mete una idea distinta a su mente, entonces es su espíritu quien está cambiando y está transformando esa vivencia negativa que le permite a usted hacer una modificación sustancial. De nada sirve que usted comprenda y lee el texto si no le dice nada. Tiene que haber una convicción de que esa orientación, de que esa ayuda va a ser la transformación que usted necesita. No solamente en el caso particular suyo, si usted tiene individualmente eso, sino una persona que le pregunte. Llega gente que está negada, que está abrumada, que no encuentra una solución. El que tiene cerradas todas las puertas, por ejemplo, y está pensando en el suicidio, no quiere oír nada de nada. Y eso es como un laberinto que entran y llegan a cierta etapa del laberinto en el cual no pueden salir. Y la única solución que encuentran es liquidarse. Quien puede orientar en esos momentos puede tener
a su disponibilidad la ayuda, de decirle que no está solo, que tiene una orientación, que la vida no es un callejón sin salida, que todo pasa, que hay una forma distinta de ver la vida. Y bajo esa composición, esos componentes de que usted hablaba, de aflicción, de angustia, de dolor, de duda, van desapareciendo, porque es el Espíritu quien realmente dirige, él es el rector que dirige la decisión, porque él toma las decisiones a través de la libre decisión. Somos espíritus con la impronta de Dios en cada uno para hacer o para dejar de hacer, pero cada quien tiene el compromiso de mejorar su existencia. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Dios te lo bendiga. Gracias. ¿Algún otro hermano que tenga alguna duda o desee participar? Hermana Midulma, bien pueda. Hola, buenas noches. No, agradecer infinitamente a Fidel. Yo, pues, Hermana Midulma, no se le escucha. Hermano Jaime, bien pueda, mientras se le estabiliza el internet de la hermana Midulma. Muchas gracias para complementar algo sobre la pregunta anterior. Pues sabemos que el espíritu es el que siente, ¿no? La impresión. El bello espíritu la transmite y el espíritu es el que obedece y ejecuta. Entonces, así como se establece pues, la comunicación entre estos tres aspectos. Midulma también había levantado la mano. Sí, sino que se desconectó, seguro le está fallando el sistema de el internet, probablemente la conexión. Ah, listo, listo. ¿Y algún otro hermano que desee hacer intervención o un aporte? Entonces, pues hermano Fidel, agradecerle por la exposición que nos dio en el día de hoy, por el tema, por los ejemplos, unos ejemplos muy prácticos, unos ejemplos de que de cierta forma pues no es cotidianos para algunos de nosotros y mostrar esa perspectiva que nos ofrece el libro Las Póstumes, el libro Obras Póstumes, igual pues entrelazado con el libro de los medios, porque sabemos que ellos son todos entrelazados, no son uno, cada uno por su lado, no, sino que todos van formándonos, digamos de esa forma, a medida que los vamos, se van estudiando, van formando a la persona, van generando más dudas, pero a la vez también van generando respuestas a algunas preguntas que probablemente en algún momento pensamos que no tendrían respuesta. Y como usted lo dijo en exposición, hermano Fidel, el espiritismo nos aclara muchas cosas, nos hace ver otras perspectivas, nos hace entender algunos, digamos, algunas consecuencias o algunos actos que tenemos que hacemos en este plano terrenal y que todo lo que nosotros hacemos es por alguna razón y lo que nos pasa, ya sea positivo o negativo, también es por una razón y porque nos ayuda a formarnos como espiritistas y formar nuestra parte moral, que es la parte que pues en cierta forma es lo más difícil de forjar, pero no es imposible y eso nos permite seguir aprendiendo y cada día poder seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias. No sé si de pronto la hermana Medulma se conectó nuevamente, creo que no, para si ella quería hacer alguna intervención. Parece que no está conectada. Entonces seguimos con el siguiente punto, donde dice oración y sanación de cierre a cargo de la hermana Gloria Mercedes Torres Salazar.
Muy buenas noches. Bueno, nos colocamos con la columna recta y vamos a darle gracias a Dios por este día tan hermoso que nos ha regalado, lleno de luz, de calor, hasta nos regaló un poquito de agua por estos lados. Todo tan lindo, tan maravilloso. Muchas gracias, Señor. Gracias por el aire, por el fuego, por la tierra, por el agua. Gracias, Señor, por tener tantos seres queridos que nos aman, que nos quieren y a quienes podemos amar. Gracias, Señor, por la doctrina espírita, por todos mis hermanos, por cada uno de ustedes que en esta noche se han conectado para tener ese contacto espiritual. Gracias, Señor, por todos ustedes, por nosotros, por nuestros guías espirituales que nos acompañan siempre. Gracias, Señor, por nuestro cuerpo perfecto, por nuestra salud. Gracias, Señor, por poner el raciocinio bien, por poder no tener sentido de orientación, por tener nuestra mente clara y lúcida hacia los fenómenos del universo que es nuestra casa. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de nosotros. Y oramos en este momento por las personas que se encuentran enfermas en las cárceles, en los hospitales, en los ancianatos, en cada una de sus casas. Por ellos oramos, Señor, para que tú estés con cada uno de ellos y para que a las 2 de la mañana sean llevados al hospital Emma y Sabro Hoyos para restablecerse. Oro también por los espíritus que están en el error y que busquen el progreso, el mejoramiento. Oro por ellos para que puedan encontrarlo, encontrar la luz, para que sus espíritus puedan tener ese discernimiento claro. Por estos espíritus oro para que ellos puedan llegar pronto hacia la divinidad, hacia Dios. Oro también, Señor, por las personas que actúan mal, para que ellos cambien su forma de pensar, para que vayan cambiando su orientación hacia el bien. Oro, Señor, por cada uno de los mandatarios de Colombia, por nuestro presidente, nuestros alcaldes, por todas las personas que tienen el mando, para que sepan orientar a sus subordinados con amor hacia nosotros y hacia todos los países. Oro, Señor, por esta bella tierra, por el universo, Señor. Gracias por haberlo creado para nosotros. Gracias por nosotros ser y estar. Padre Celestial, en tu presencia nos encomendamos y nos vamos todos para que estemos a las 2 de la mañana en el hospital Emma y Sabro Hoyos para poder servir a nuestros hermanos encarnados y desencarnados que van pidiendo ayuda. Por todo lo que nos da, Señor, muchas gracias. Gracias y gracias. Que así sea. Que así sea. Damos las gracias a todas las personas que participaron en esta noche y si Dios nos lo permite, nos estaremos conectando entre 8 días, si Dios quiere. Les deseo una feliz noche. Gracias, hasta mañana. Que Dios bendiga. Feliz noche. Muchas gracias a todos y feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, Marco Fidel. Bendiciones para todos.